Recinto de Donceles, los legisladores aprobaron un punto de acuerdo que exhorta al jefe de gobierno a realizar las modificaciones al reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para homologar los requisitos con los que se operan los taxis públicos y las plataformas que ofrecen el servicio de transporte privado a través de aplicaciones móviles. El diputado Paulo César Martínez López señaló que se deben establecer protocolos estrictos para el reclutamiento y control de conductores, el cual incluye realizar pruebas antidopaje. Se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a realizar las modificaciones pertinentes al reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de transporte de pasajeros privado especializado con chofer. Por ello, se solicita al Ejecutivo de la Ciudad de México a modificar el reglamento de dicha ley, retomando las siguientes medidas: transparentar los datos y el padrón de socios de dicha empresa, como los taxistas tradicionales. Segundo, estandarizar la regulación de los taxis tradicionales y las empresas de transportes de pasajero privado.